Hola a todas y todos, mi nombre es Cibeles González y hoy vamos a ver una clase con respecto a lo que es la práctica basada en la evidencia. Previamente, le doy el agradecimiento principalmente al octavo Congreso Internacional de Enfermería del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISTE, el cual lleva de nombre, ¿cierto?, Enfermería como líder en el cambio, evolución tecnológica y económica para la mejora de los cuidados institucionales, innovación y centralidad del paciente. Y también un agradecimiento especial a la doctora Norma Liliana Rodríguez Arigueles, que fue quien me contactó para poder darle esta clase y también vernos allá de manera presencial. Previo también voy a dar un poquito de lo que es mi presentación y los descargos de responsabilidad para poder comprender la visión de mundo en donde yo me inserto para poder entregarle esta clase. Ya, yo soy enfermera egresada de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Paraíso. Trabajé varios años en unidades de paciente crítico y posteriormente me dediqué más a la parte académica, donde pude estudiar un magíster en enfermería con mención en gestión del cuidado y actualmente finalizando el doctorado en ciencias de la enfermería en España. Actualmente soy coordinadora de la comisión de investigación de la Facultad de Medicina donde yo trabajo y también de la Escuela de Enfermería donde yo trabajo, editora en jefe de la revista Enfermería también de la misma unidad académica, coordinadora del equipo Chile de proyecto Enfermerías trabajando durante la pandemia del Global Consortium of Nursing and Midwifery Studies y presidenta también del Colegio de Enfermeras del Consejo Regional Valparaíso, Aconcagua y San Antonio. ¿Ya? Ya con esta presentación vamos a ir de lleno a lo que es lo que yo les tengo para entregar acá en este breve momento o en esta breve clase con respecto a lo que es la práctica basada en la evidencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver tres temáticas principalmente. Lo primero es las generalidades de donde nace la práctica basada en la evidencia. Posteriormente, las etapas de manera muy discreta y las implicancias que tiene para la enfermería. En cuanto a las generalidades de la práctica basada en la evidencia, este movimiento surge desde la medicina basada en la evidencia, que se gesta a mediados, inicia gestando a mediados de los años 80, pero ve principalmente la mayor cantidad de información se dio a los mediados de los 90. ¿Por qué surge este movimiento? ¿Por qué? Porque la disciplina médica se dio cuenta de que existían nuevas evidencias y que había mucha dificultad para poder acceder a esa información relevante, ¿ya? Existía mucha evidencia para dar respuesta a preguntas clínicas que surgían desde el quehacer, ¿ya? Y en base a eso también surge porque, en cierta forma, los conocimientos y la práctica clínica se vuelve rápidamente obsoleta y necesita una actualización rápida, ¿ya? Y también surge porque la educación tradicional no logra mejorar el rendimiento clínico a pesar de tener años de estudio, no se logra mejorar eso en la práctica y se dieron cuenta que este movimiento o este concepto de lo que es la medicina basada en la evidencia puede mejorar la práctica clínica porque las preguntas y las interrogantes nacen desde el quehacer. Este movimiento, desde que se inició, de la mediados de los años 90, finales de los 80, constituyó y quienes fueron los precursores de esto, indicaron que tenía que realizarse en 5 pasos. ¿Ya? Lo primero es la pregunta clínica, el segundo paso es encontrar la mejor evidencia disponible, la valoración de las evidencias, aplicar estos resultados porque se transforman en guías de recomendaciones y posteriormente evaluar esos resultados para saber si es efectivo o no dentro de mi práctica clínica. Esta es la definición que le dio David Sackett en el año 1996, donde hace énfasis en que la medicina basada en la evidencia es el uso consciente y explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para la toma de decisiones del cuidado o de los tratamientos, principalmente, ¿ya? Y esta definición es la que se ha seguido utilizando, se han ido modificando algunos aspectos e incorporando otros, ¿ya? Principalmente en el área de la enfermería. ¿Por qué es importante la enfermería o por qué es importante la evidencia, perdón, para la enfermería? Porque al igual que lo que es la medicina basada en la evidencia, rápidamente en nuestra disciplina los conocimientos se vuelven obsoletos. Tenemos que considerar que las investigaciones aportan evidencia que implica cambios importantes en la mejora de los cuidados, ya que es nuestro foco de estudio, y no solo en la persona, sino que también en las familias y las comunidades. Este concepto también permite indagar o integrar la investigación con las necesidades que se detectan en el quehacer clínico
Y obviamente se pueden mejorar muchos aspectos en el rendimiento clínico de lo que nosotros estamos realizando, ¿ya? Y también lo que dice la evidencia o los aspectos teóricos de este movimiento, ¿cierto? Que en cierta forma se llama lo que es la enfermería basada en la evidencia, mantiene los conocimientos actualizados y eso conlleva a que exista un mejor desempeño en el quehacer clínico y también fortalece lo que es la producción científica en enfermería, que muchas veces queda un poquito más atrás, a pesar de ser una ciencia que ya tiene más de 160, 170 años, ¿ya? El hecho de poder tener evidencia disponible actualizada, eso genera mayor conocimiento y el conocimiento en sí mejora el liderazgo en la práctica profesional y también el reconocimiento interprofesional, puesto que se dan a conocer todos estos aspectos nuevos para mejorar la práctica clínica. Y un factor muy, muy favorecedor para nosotras como enfermera y enfermero es que el hecho de buscar evidencia para mejorar los cuidados disminuye la variabilidad en la práctica clínica y eso nos hace que podamos estandarizar un poquito más los cuidados que entregamos a los pacientes en algunos aspectos, considerando siempre el aspecto central de la persona y el cuidado personalizado, ¿ya? Y si lo vamos en el ámbito gestión, sí, la enfermería basada en la evidencia sí mejora la calidad y la seguridad de la atención, ¿ya? Hasta actualmente el concepto ha ido variando un poco y ya cuando lo utilizan otras disciplinas se está llamando práctica basada en la evidencia y no solamente medicina basada en la evidencia y es por eso el nombre que yo le puse a esta clase, ¿ya? En enfermería, la enfermería basada en la evidencia nació también más o menos, no se quedó atrás en cuanto a los años de inicio, sino que ya en el año 97 empezaron las primeras conferencias en el Reino Unido y ya en el 2000 ya se le dio una primera definición que es muy parecida a lo que yo les mostré en una primera instancia de lo que decía David Sackett con respecto al uso juicioso, explícito y consciente de la información derivada, pero que es lo que considera esta definición que da Ingersoll en el año 2000, que se tomaban en cuenta las preferencias y necesidades individuales, cosa que no tenía la otra definición. Y posteriormente, en el año 2002 se le da una nueva definición en la reunión de enfermería basada en la evidencia a través de la Fundación Index en Granada, en donde se le incorpora la pericia profesional para la toma de decisiones. Entonces vamos incorporando otros aspectos en la definición que antiguamente no estaban incorporados. Y esto transforma lo que es la práctica basada en la evidencia. ¿Ya? Bien, y como ya hemos visto qué es lo que es la práctica basada en la evidencia, de dónde nace y por qué es importante para nosotros como disciplina enfermera, vamos a ver los pasos de cómo se puede o cómo nosotras podemos realizar práctica basada en la evidencia en nuestro quehacer. ¿Ya? Hay que considerar que las etapas son las mismas que tiene la medicina basada en la evidencia y considerando que siempre este proceso va a ser dinámico y puede iterar ya de manera constante porque surge de la interacción de la enfermera paciente. Ya y eso hay que considerarlo siempre. La primera etapa es la formulación de la pregunta clínica y esta pregunta clínica nace desde el quehacer. Eso es lo importante cuando nosotros hacemos práctica basada en la evidencia, que nace desde lo que yo estoy haciendo en mi quehacer clínico, ¿ya? Las preguntas pueden referirse a distintos ámbitos, si bien pueden ser clínica propiamente tal, pueden haber otros aspectos porque nosotras como enfermera y enfermero nos desarrollamos en distintas áreas, ¿ya? Y estas preguntas tienen que nacer de donde yo me estoy desempeñando, ¿ya? Entonces pueden referirse a diagnóstico, economía, gestión, prevención, tratamiento, vivencia o incluso también experiencia, porque son preguntas un poco más cualitativas ahora en el último tiempo que se ha establecido. Considerando que la medicina basada en la evidencia, el origen, es mayormente orientada a una mirada positivista, ya no es tan constructivista como lo que estamos viendo ahora en la nueva generación de conocimiento. Las preguntas pueden ser de dos tipos, unas que son generales y estas se recomiendan que se realicen en una primera instancia. ¿Por qué? Porque son aquellas preguntas que yo puedo resolver de manera rápida, ¿ya? Y que me doy cuenta que a través de los protocolos, de los manuales o a lo mejor buscando información rápida en la web, yo puedo encontrar respuesta a esa pregunta, ¿ya? Y generalmente estas preguntas involucran el resultado esperado. Entonces, lo que dice Gordon Guyat, que es uno también de los referentes de la medicina basada en la evidencia, que ojalá nosotros siempre realicemos preguntas generales para poder ir después especificando a qué pregunta y a qué problemática del quehacer yo quiero indagar y buscar evidencia reciente.
Y aquí hay algunas preguntas que yo les muestro, ¿cierto? Que son bastante generales y que en cierta forma siempre involucran el resultado dentro del enunciado. O también pueden ser específicas o también lo que se le llama estructurada. Ya para poder ser estructurada, esta es una definición que le dio Richardson ya en el año 95, posteriormente a todo este estudio que se estaba realizando de la medicina basada en la evidencia, de buscar nuevas evidencias, de buscar estudios cuantitativos, ojalá ensayos clínicos aleatorizados que puedan dar respuesta a las preguntas. Este grupo de estudio dijo, pero ¿cómo elaboramos las preguntas? Porque no son de investigaciones primarias y elaboraron lo que es la pregunta clínica estructurada, ¿ya? La pregunta clínica estructurada, la más conocida, es la pregunta Picot, ¿ya? En donde tiene un acróstico, ¿cierto? En donde está conformada por distintos aspectos que tiene que contener la pregunta, ¿ya? La primera parte es la definición, perdón, es la definición del problema, ¿ya? En donde yo, o el paciente, en donde yo establezco el problema o la problemática y el paciente o la persona a cuales tiene esta problemática. La segunda, que es la I, corresponde a la que es la intervención de interés, algo novedoso que yo estoy viendo y que quiero comparar. La tercera con esta tercera, que es lo que yo siempre realizo, ¿ya? Y la O es el resultado, el outcomes, ¿ya? En donde yo tengo que declarar qué resultado espero tener o se tiene si yo investigo sobre esta intervención de interés, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver aquí en este ejemplo, la problemática es el aumento de la CUP, ¿cierto? En pacientes adultos hospitalizados en UCI. Y justamente, no sé, yo estuve leyendo y vi que el CUP impregnado en plata disminuye las infecciones de tracto urinario en catéter urinario de permanencia. Pero lo que yo realizo en mi servicio clínico, a lo mejor yo solamente utilizo cup de silicona o incluso de látex, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a favorecer esto? Si yo tengo un catéter urinario impregnado en plato, me va a disminuir o me va a prevenir o la incidencia de las ITUQ, ¿ya? Entonces, yo estructuro la pregunta y posteriormente establezco en prosa, ¿cierto?, la formulación de esta. Entonces, como yo lo escribo, dijo que si los cup recubiertos con plata son más eficaces que los cup de silicona, para prevenir la etocup-enusia, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es la estructura de la pregunta, ¿ya? Con el correr del tiempo se fueron dando muchas alternativas a la pregunta porque las problemáticas son distintas y ojalá nosotros cuando veamos problemáticas de distintos aspectos usemos una pregunta estructurada porque eso también da validez a lo que es la revisión sistemática que se va a hacer posteriormente, ¿ya? Tenemos entonces las preguntas PS, Eclipse, Spice, Spider y PIS, que esta última es bien interesante, y la Spider. ¿Por qué? Porque también son acrósticos en donde yo establezco problemática o intervenciones que quiero averiguar, pero con respecto con un componente cualitativo. Por lo tanto, estoy viendo los significados, la experiencia o las percepciones que tienen frente a esa problemática, ya que es lo que me interesa a mí profundizar si hago estudios cualitativos. Recordar que también todo lo que es la práctica basada en la evidencia se enfoca o se comenzó enfocando principalmente a lo que yo les decía en un inicio, en los ensayos clínicos aleatorizados, ¿ya? Y posteriormente, ¿por qué? Porque es lo que genera mejor evidencia, según el nivel de evidencia o la jerarquía de las evidencias, los estudios primarios es la mejor evidencia existente. Y si es primario de tipo clínico aleatorizado, mejor es la evidencia, ¿ya? Sin embargo, en el año más o menos 96, Christian Aynes, creó una pirámide de lo que es la jerarquía de la evidencia, en donde también deja ver que los estudios primarios no solamente pueden ser cuantitativos, sino que también pueden ser cualitativos. Y ahí empezó una seguidilla de cambios en las formas de pensamiento, porque también se asoció al movimiento de lo que fue el constructivismo, ya de cómo se fue insertando el constructivismo para la búsqueda de información, sobre todo en los aspectos cualitativos, ¿ya? Bueno, a veces nosotros tenemos muchas preguntas en la práctica clínica, sin embargo, para poder nosotros priorizar la pregunta, esta debe responder a dos aspectos. Primero, a la urgencia y a la relevancia. ¿Qué tan urgente es la problemática que yo tengo para poder responder y qué tan relevante es para el cuidado que tengo que realizar? ¿Ya? Cuando yo tengo esta problemática en el sentido de que tengo muchos problemas de mi quehacer y que necesito darles con urgencia una respuesta basada en la evidencia, utilizo estos dos criterios y voy respondiendo a través de estas cuatro preguntas, ¿ya? Y por eso coloqué aquí la foto de Ricardo Arjona, porque muchas veces nos hemos encontrado con revisiones
que en cierta forma se pueden responder con las preguntas generales, ya que las que le explicaba en un inicio, en que yo a través de un manual o a través de una búsqueda rápida en la web, no en bases de datos, puedo encontrar respuestas fidedignas o de protocolo. Y a veces ese problema que yo tengo investigando, a veces no es el problema. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos definir, y priorizar la pregunta a través de la urgencia y la relevancia de la problemática. ¿Ya? El segundo hito es con respecto a lo que es la búsqueda de la evidencia. Nosotros tenemos la primera etapa en donde problematizamos lo que nosotros queremos buscar, ¿cierto? Y posteriormente tenemos que buscar evidencia que dé respuesta a esa pregunta. Pero esto tiene que tener un proceso sistemático y es por eso que a través de la búsqueda de la evidencia nosotros hacemos esta revisión sistemática de la información en las bases de datos para poder dar respuesta, ¿ya? Pero para eso yo necesito tener un proceso y ese proceso involucra varios pasos, ¿ya? Dentro de lo que podemos nombrar, son los que yo les nombro acá, que primero para poder buscar evidencia debo seleccionar los descriptores o las palabras claves que voy a incluir en esa búsqueda, ¿ya? En esa búsqueda de las bases de datos. Estas palabras claves pueden ser de lenguaje normalizado o de lenguaje común. El lenguaje normalizado es aquel en que se encuentra en un diccionario, ¿ya? O en un diccionario médico o en un diccionario de ciencias de la salud como es el DEX o como es el MET, ¿ya? Hay algunos referentes teóricos que establecen que la práctica basada en la evidencia tiene que ser unir los dos lenguajes, ¿ya? Entonces yo puedo unir en esta búsqueda un lenguaje común o palabras en lenguaje común que no están en estos diccionarios y un lenguaje normalizado que sí está en estos diccionarios, ¿ya? Posteriormente, debo seleccionar las bases de datos. Lo que se recomienda siempre es que yo pueda seleccionar de bases de datos que sean relevantes para la disciplina en donde yo estoy investigando, que en este caso es la disciplina de enfermería y el área más asociada a la salud. Ya acá las bases de datos son varias. La que siempre se recomienda que puedan estar en la búsqueda siempre es PubMed y SINAL específicamente para nosotras, enfermeras y enfermeros. ¿Por qué? Porque es específica para enfermería, ¿ya? Está EBSCO, está WOS, está Scopus, en donde nosotros buscamos estas bases de datos, pero ¿cómo buscamos en esta base de datos? A través de la estrategia de búsqueda, ¿ya? Y esa estrategia de búsqueda también tiene nombre como ecuación de búsqueda o trayectoria de búsqueda, ¿ya? Pero esta ecuación, esta estrategia se utiliza cuando yo uno estos descriptores a través de un operador, ¿ya? Y generalmente utilizamos el operador booleano que es el AND, el OR y el NOT, ¿ya? Y en ese sentido nosotros unimos todo esto de acuerdo a el enunciado de la pregunta estructurada que realicé, elaboro y establezco palabras claves para cada una de las partes de la pregunta y después voy uniendo con and, or o not, dependiendo de lo que yo estaría buscando para dar respuesta a la pregunta. Ojalá que cuando nosotros utilicemos y realicemos la búsqueda, utilicemos un gestor bibliográfico, puesto que eso te da mayor validez al proceso de investigación y también mayor orden, porque la cantidad de información que nos llega solamente al buscar con operadores booleanos o colocar la trayectoria de búsqueda en una base de datos es bastante, ¿ya? Y posteriormente siempre utilizar el uso de filtros, puesto que esto nos limita en la búsqueda y nos acotan a lo que nosotros verdaderamente estamos buscando. ¿Cuál es el desafío? Siempre va a ser el manejo eficiente de la búsqueda y también superar la barrera del idioma, puesto que la mejor evidencia disponible está en inglés y la mayoría, por lo menos acá en Chile, no somos, no tenemos no somos bilingües, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a veces cuesta un poco buscar la información cuando tenemos que superar esa barrera del idioma, ¿ya? Bueno, posteriormente a eso, de que yo realizo la pregunta, busco de acuerdo de una manera sistemática la información, debo realizar un análisis crítico, ¿ya? De la evidencia. Este análisis crítico permite evaluar los diseños de investigación y se utilizan muchos instrumentos, pero lo importante de esta parte es que yo tengo que evaluar si esa información que yo estoy recolectando en esa base de datos, primero, me sirve para responder a pregunta de investigación y si metodológicamente está bien realizada. Ya para eso se han elaborado una serie de guías de evaluación, eh, pero la que nosotros más utilizamos, por lo menos en el habla hispana, ¿cierto? Es la Critical Appraisal Skill Program, que es de la Universidad de Oxford, en donde
se elaboró como una pauta de cotejo para poder realizar y evaluar críticamente los artículos científicos. Otro que más bien utilizado es Prisma, que también se utiliza mucho para la evaluación metodológica de los artículos científicos. Aquí hay distintos desafíos porque nos hemos dado cuenta que a muchas investigaciones de enfermería les falta mejorar su metodología, y lo que sí es un desafío es que debemos conocer tanto de metodología cualitativa como de metodología cuantitativa para poder evaluar críticamente. ¿Ya? Hay que considerar que también en esta etapa debemos evaluar los grados de evidencia. Hay distintas escalas para poder evaluar los grados de evidencia, pero yo les coloqué una que esta es la 5, que es la más utilizada. Ya hay muchas, pero si ustedes pueden dar cuenta que la mejor evidencia son los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, perdón, y las revisiones sistemáticas con ensayos clínicos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, siempre, ojalá busquemos nosotros esa evidencia dependiendo del tipo de problemática también que podamos ver, ¿ya? Pero recordar que tenemos que revisar el nivel de evidencia en esta etapa. Acá le coloqué también algo que es del Preferred Reporting Evidence for Systematic Review and Meta-Analysis, que es de Prisma, ya es un diagrama de elegibilidad, y esto es re interesante porque cuando nosotros leemos los artículos científicos vamos viendo de cómo ha sido el flujo de la información hasta llegar a cuáles son los estudios que van a ser incluidos en esa revisión. ¿Ya? Entonces, muy importante. Y esto se establece posterior a que yo realizo la revisión crítica o análisis crítico de la información que recolecté. ¿Ya? La cuarta etapa es la implementación. Ya en ese sentido, la implementación se refiere a que yo, ya que tengo la pregunta de investigación, realizo una búsqueda sumamente específica, juiciosa, utilizando todos los elementos que pueda tener, analizo críticamente esa información a través de los instrumentos que me da ¿cierto? La literatura para poder analizarlo de manera metodológica y analítica, y luego me van a salir unos resultados, ya que yo es necesario, y lo que dice la práctica basada en la evidencia, que los debo implementar. ¿Por qué? Porque son recomendaciones, que yo me baso en la evidencia para dar este tipo de recomendaciones, ¿ya? Y esta etapa de la implementación se refiere a poner en marcha aquellas recomendaciones que me entrega la evidencia. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero buscar cuidados en las personas o para prevenir, por la problemática que iniciamos, las infecciones del tracto urinario en usuarios con catéter urinario permanencia en las unidades de cuidado intensivo, puedo utilizar todo esto para hacer un protocolo o una guía de cuidados o una guía de recomendaciones que se basa en la evidencia, ¿ya? Es importante que en la etapa de implementación siempre se requiere una clarificación explícita del deseo el deseo de cambio y de conocer toda la clase de resultados. ¿Por qué? Porque es importante el compromiso que tenga la institución para poder implementar estas recomendaciones, ¿ya? También se deben revisar los cambios administrativos. ¿Por qué? Porque muchas veces esto involucra costos, ¿ya? El implementar unas guías de cuidado o prácticas basadas en la evidencia requiere de costos, por lo tanto debe haber un compromiso de la institución, de la jefatura, para que estos cambios puedan ser implementados. Y también, obviamente, debemos sí o sí capacitar en todo lo que es la enfermería basada en la evidencia, práctica basada en la evidencia y también el manejo de lo que son las guías clínicas, ¿ya? Y la última etapa, que es la evaluación y monitorización, pretende reflejar, que es la parte de acá, ¿cierto? Cómo yo objetivo la mejora de los cuidados a través de la implementación de estas guías de recomendaciones que yo identifique a través de la búsqueda, ¿ya? Siempre, siempre el proceso de práctica basada en la evidencia termina con la evaluación, ¿ya? Pero esa evaluación donde yo implemento las guías de práctica, y siempre una buena evaluación, lo que dice la teoría es que se debe centrar en los resultados, ¿ya? Y tener en cuenta, sí, lo que es el proceso y también la parte de la estructura que establece cómo yo tengo que evaluar la calidad, ¿cierto?, en la salud, ¿ya? Siempre, siempre, como les decía recién, ¿cierto? Debo analizar el resultado sin perder de vista que la evaluación de la calidad solo es posible considerando la interrelación entre el proceso, estructura y resultado. Si alguno de esos tres aspectos me falla para poder implementar, para poder adecuar bien todo lo que es la parte de incorporar las guías de práctica en el quehacer clínico, debo también evaluarlo. Y eso también va a ser un insumo para yo después dar esta información
a las personas que toman decisiones en el centro donde yo estoy, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es muy importante de cuando nosotros decidamos realizar una práctica basada en la evidencia, podamos considerar estas 5 etapas. Generalmente, ustedes van a encontrar que la práctica basada en la evidencia se basa, o por lo menos la parte más académica, en la búsqueda de artículos científicos o la realización de artículos científicos, que son los artículos científicos de revisión. Y generalmente los artículos científicos de revisión llegan hasta la etapa en donde está la evaluación crítica y yo realizo resultados, pero no se alcanza muchas veces a implementar y no se alcanzan a medir, ¿ya? Entonces, pero si yo quiero hacer un trabajo específico de práctica basada en la evidencia en mi servicio clínico, ojalá que lo podamos implementar, evaluar y monitorizar. Para la evaluación y monitorización también hay guías, ya se han elaborado una serie de pautas y guías que permiten mejorar este aspecto, o sea, no mejorar, sino evaluar de cómo yo estoy monitorizando las recomendaciones, ¿ya? Y bueno, y para cerrar, ¿qué barreras existen en nuestra disciplina para la implementación de lo que es una práctica basada en la evidencia o una enfermería basada en la evidencia? ¿Ya? Primeramente, que las instituciones no estimulan o favorecen los cambios. A veces hay harta resistencia estructural en las organizaciones para ver que yo puedo dar respuesta a través de la evidencia, porque esto involucra también tiempo de un equipo, tiempo también a lo mejor que yo puedo estar haciendo un turno y eso a veces a las instituciones no les gusta, ¿ya? También otro que entorpece un poco lo que es la aplicación de la práctica es desconocer los objetivos del cambio, ¿ya? Y esto también se relaciona mucho con la estructura de lo que es el sistema de salud o la organización donde yo estoy trabajando, porque no se logra pensar más allá, ya a mirar afuera de la caja, en donde si yo realizo este cambio, voy a mejorar la calidad de los cuidados, mejorar la calidad de atención, la satisfacción usuaria y una serie de cosas que pueden mejorar si se realiza un trabajo basado en la evidencia, ¿ya? A veces también influye que el trabajo en equipo es deficiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque no involucra a las personas y ya desde antes vienen con problemas en el trabajo de equipo y yo quiero instalar esta práctica basada en la evidencia y no las involucra todo, por lo tanto, eso también es una barrera, ¿ya? A veces hay desconocimiento de las habilidades o de los recursos, e incluso también a veces uno es demasiado ambicioso, quiere responder todas las preguntas de una, y ojalá que siempre vamos de una en una y que siempre respondiendo a lo que sea más urgente y a lo más relevante, ¿ya? Hay una escasa investigación metodológicamente bien realizada y eso nos hemos dado cuenta cuando uno realiza revisiones o estudios de revisión o lo que nosotros hacemos ahora, ¿cierto? Que nos damos cuenta que hay revisiones de enfermería que generalmente no, o a veces no cumplen el rigor metodológico, y eso tampoco nos aporta para nuestra búsqueda de la evidencia, ¿ya? Y también cabe destacar que a veces hay desconocimiento de los hallazgos, a veces nosotros estamos ahí como que desconocemos lo que hay de nuevo y también a veces los hallazgos de las investigaciones son poco claros y a veces tampoco se entiende, ¿ya? Entonces, es como que a veces yo no sé qué es lo que hay y tampoco lo sé interpretar, ¿ya? Entonces, en ese sentido es muy importante que nosotros a través de la capacitación de lo que es la práctica basada en la evidencia podamos también comprender cómo yo puedo utilizar los hallazgos que la evidencia me entrega, ¿ya? Bien, entonces esa es nuestra clase de hoy. Fue bastante rápida, fue una clase o una ponencia en donde nosotros vemos de una manera muy general lo que es la práctica basada en la evidencia. Yo personalmente hago una clase por cada una de las etapas y un taller específico de cada una, entonces fue un poco complejo resumirla, pero espero que les haya quedado claro en todo lo que ustedes están haciendo. Y lo pueden ustedes también utilizar, ¿ya? Esta es una herramienta que es bastante útil y nosotros en la academia generalmente se refleja a través de los artículos de revisión, ¿ya? Y ojalá siempre sean revisiones sistemáticas, puesto que tienen un sistema, ¿ya? Un orden de poder llevar a cabo la búsqueda de la información y análisis de la información. Así que eso, les invito a cautivarse con la práctica basada en la evidencia y que puedan también conocer
de esta metodología y cualquier cosa ustedes tienen ahí mi contacto, me pueden preguntar o escribir y estaré atentas a responderles. Un abrazo, que estén muy bien, un saludo cariñoso desde Chile.